Estamos visitando Gabriela Milatich a su espacio Arte y Alma, y bueno, como siempre le damos la bienvenida, Gabriela, a Madrugada con mayúscula. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida, Graciela, como siempre, a vos y a toda tu audiencia, que sé que es mucha y que te sigue todos los sábados. Gabriela, bueno, vamos a empezar por el tema pintando tus sueños, ¿no? Porque tenés que hacer un segundo taller. Sí, tenemos que hacer un segundo taller porque la convocatoria fue mucha, a partir de los micros y de las entrevistas que vos me has hecho con respecto a los sueños, y se hizo un primer taller de pintando los sueños y no quedó lugar, éramos muchos, así que abrimos un segundo espacio para el 1 de junio a las 16 horas y es pintando tus sueños, por supuesto, ¿no? Que no hace falta tener conocimientos anteriores de dibujo y pintura. Bien, sí, con la misma modalidad, es decir, uno tiene que ver con su sueño, con ese sueño que tanto te llamó la atención. Sí, seguimos con la misma modalidad, traer un sueño, el que hayas tenido hace poco tiempo, el que hayas tenido hace mucho, pero siempre lo recordás. Puede ser un sueño que quieras realmente trabajar, que porque te llama la atención o porque se ha repetido. A veces hay sueños que se van repitiendo. Puede ser una pesadilla también, un sueño que hayas tenido, que uno no entiende, que te haya impactado y quieras trabajar. No importa si es presente o ya los hayas tenido. También hay personas que dicen, yo nunca me acuerdo de los sueños, entonces a partir de ahí trabajamos con alguna fantasía, algún deseo. Generalmente siempre hay personas que pueden no acordarse, pero no importa, hay material para poder trabajar que se apersonen igual el 1 de junio a las 16 horas aquí en Peatonal Córdoba 844 local 22. Bien, las inscripciones, o sea, ya con tiempo, porque obviamente por los cupos. Sí, es por cupo limitado por una cuestión de espacio, así que se pueden inscribir en la página de Facebook, Gabriela Milatich Arte y Alma, o al Instagram, Gabriela Milatich 48, o al celular 3462-678482, aunque la característica es de afuera, los seminarios y toda mi actividad yo la realizo aquí en Rosario. Bien, pintando tus sueños, sí, desde la psicología es una apertura diferente, ¿no? Pero más allá de vamos a dejar los sueños de lado. Vamos a hablar de la psicología, sí que es tu especialidad, pero desde otra mirada, desde otro punto de vista. Sí, realmente si yo soy psicóloga de profesión y tengo formación en la psicología analítica junguiana o la psicología analítica arquetipal, también se le da a llamar, o psicología de las profundidades. Y la mirada está puesta en el símbolo. Cuando nosotros soñamos con imágenes, soñamos con palabras, soñamos con colores, todo eso es información simbólica. Entonces Jung dio a llamar que la información simbólica es profunda y puede ser ampliada, es decir, si nosotros nos apoyamos en lo simbólico como fuente de información, los sueños pueden ser ampliados. Y en eso específicamente trabajamos en los talleres de pintando los sueños. Trabajamos con el sueño en lo profundo, viendo realmente cuál es su significado, cuál es su mensaje para nuestra vida, para nuestro camino, para nuestro desarrollo de la conciencia, apoyado en lo simbólico. Y en lo simbólico, cuando nosotros hablamos de lo simbólico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Porque a lo mejor por ahí decimos alguna imagen en particular, alguna seña en particular. ¿Qué es lo simbólico en realidad? En realidad lo simbólico es todo aquello que tiene un significado profundo para en este caso, el soñante o para cualquier individuo. Por ejemplo, los grandes pintores, si bien muchos hacían una plasmación en la obra de mímesis de lo real, es decir, de imitación de lo real, uno ve un Leonardo da Vinci, por ejemplo, y es una imitación, es decir, una copia casi perfecta de la realidad. Pero si vemos específicamente la vida y la obra de Leonardo, muchas de sus obras siempre estaba el subjetivo puesto ahí.
Es decir, eso simbólico, por ejemplo, el niño Jesús, era un símbolo muy personal y muy valioso para su propia vida. Nunca dejó de plasmar su propio deseo, sus propias metas, su propia realización. A pesar de que en su pintura hay una copia casi perfecta o perfecta de la realidad, ¿cierto? Siempre hay algo de lo subjetivo, de lo valioso para uno, y eso es lo simbólico. Claro, es eso entonces lo que nosotros tenemos que descubrir en nuestras profundidades, qué es lo que soñamos y qué es ese símbolo que nos llama la atención. ¿Qué es lo valioso para uno? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre lo simbólico y el signo? Por ejemplo, el semáforo, cuando se prende la luz en roja, es un signo, porque es una significación unilateral, es pare. Y no hay otra cosa. Pero lo simbólico tiene varios niveles de interpretación, y entonces hay un nivel que es meramente material, otro nivel de interpretación que es emocional, otro nivel de interpretación que es psicológico, otro nivel de interpretación que es psicológico arquetipal, diríamos que es lo psicológico de masa, que tiene que ver con lo simbólico a nivel universal, como por ejemplo son los mitos, y algo que tiene que ver con lo espiritual, es decir, cómo esto simbólico arquetipal nos aúna a todos. Todos estamos atravesados por el inconsciente colectivo, diría yo. Y lo simbólico, digamos, dejando de lado los sueños, las cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? A lo mejor por allí escribimos algunas rayas, algunos elementos cuando a lo mejor estamos medio como escuchando, pero estamos aburridos a la vez. ¿Eso tiene la simbología? Y vamos a hablar bien puntualmente. Un síntoma físico es lo simbólico de uno. Uno tiene que descubrir qué nos quiere decir ese síntoma, y no es un signo, no es una sola palabra. Hay muchas palabras que están puestas en un síntoma, y en ese síntoma está anudada la propia historia de la persona. Es decir, que un dolor de panza no es solamente un dolor de panza. En un dolor de panza hay mucha información, y cada dolor de panza hablará distinto, depende de la persona. Para uno significará una cosa y para otros otra muy distinta. Y eso es lo simbólico, porque está enlazado con lo propio de uno. Claro, porque es único y irrepetible el dolor de panza para cada uno. Por ejemplo, ¿no? Sistema nervioso, un examen, ¿no? Y vos decís, estás llevando el examen y te descompones, te duele el estómago, o empezás a sentir algo raro en el estómago. Eso es único de cada uno. Sí, porque en lo general uno puede decir, el estómago está enlazado con lo que uno desarma, porque ¿qué hace el estómago? Desarmar a través del ácido estomacal, desarmar y transformar el alimento en pequeñas partes, para que pueda el intestino incorporarlo. Es decir, que tiene un paralelo con el proceso mental de comprensión. Diríamos, dividir en partes más pequeñas para poder comprender. Ahora, eso es lo general. En lo particular está la emoción y la vivencia. Para algunos significará alguna cosa, como por ejemplo el miedo a no aprobar, para otros la exigencia de sacarse 10, para otros no quiero hacer este examen, para otro es no tolero esta materia o esta carrera. Hay tantas significaciones, ¿sí?, como personas hay en este mundo, y ahí es donde tenemos que trabajar y descubrir cuál es el mensaje que tu cuerpo tiene. En este caso yo estoy específicamente trabajando con los sueños, cuál es el mensaje específico de tu alma que está anclado en el síntoma o en el sueño. Y en cuanto al dolor de cabeza, ¿verdad? Yo voy preguntando porque la simbología tiene que ver esto que vos dijiste, ¿no? El cuerpo manifiesta de una manera todo lo simbólico, todo aquello que no podemos explicar. El dolor de cabeza, ¿viste que está el dolor de cabeza fuerte? Hay gente que no le duele la cabeza nunca, hay gente que le duele la cabeza siempre, que está lo que se llama migraña, hay distintos niveles. A ver, ¿también es una simbología? Sí, el cuerpo todo es un símbolo. Todas las partes del cuerpo son un símbolo, y las partes internas
me estoy refiriendo a los órganos, también son símbolos. Es decir, y ahí hay anclada información para nosotros, en varios niveles, vuelvo a repetir. Por supuesto, el dolor de cabeza, en lo general y en lo que uno puede leerse, lo que puede leer en lo colectivo, es, no, esto es un rompedero de cabeza o no me entra en la cabeza. Uno podría hacer rápidamente esta interpretación. Pero si vamos a lo subjetivo de cada persona, hay tantos dolores de cabeza como personas. Así que no todos los dolores de cabeza son iguales y significan diferentes cosas. Por eso hay que ver la historia de la persona. Porque puede ser que sea algo que tenga que ver con lo comprensivo, es decir, una idea que no se alcanza a comprender, un trabajo que no se alcanza a realizar de buenas maneras, pero la cabeza también tiene que ver con la sexualidad. Porque si hay algo importante para la sexualidad es el cerebro. El órgano más importante para la sexual es el cerebro, no es el genital. Entonces, habría que ver ahí profundamente la significación individual, única e interna que tiene la sexualidad para esa persona, y ahí hay otro mundo. Para la sexualidad es otro universo, y cada uno de nosotros lleva un universo distinto con respecto a la sexualidad y a la genitalidad. Y sobre todo porque también tenemos estructuras, ¿no? De las cosas que nos inculcaron, quizás de donde venís también, no solamente la familia, sino también desde la escuela, la religión. Sí, por eso cuando hablo de esto hago la diferencia, no es solamente genital, sino hablo sexual. Claro. Porque puede ser una persona que tenga una genitalidad saludable, pero no una sexualidad saludable. Es decir, tenga orgánicamente y funcionalmente un funcionamiento orgánico saludable, pero sexualmente, es decir, la idea, el preconcepto y el prejuicio o cómo uno se siente a sí mismo, que no sea saludable. Y muchas veces, sobre todo por el tipo de violencia que también nosotros tenemos, muchas veces se habla de que la sexualidad a cierto nivel de edad, y no es así. No, para nada. La sexualidad nos habita desde el momento en que somos gestados dentro de la panza, porque, por ejemplo, cómo nos desearon nuestros padres, el nombre que nos pusieron, cómo nos esperaron, si éramos esperados, si no, cómo fue el momento del parto, cómo fue el primer año de vida, todo eso es sexualidad. Cómo nos relacionamos con nuestras metas, con nuestros logros, cómo nos vemos, si nos valoramos, si no, todo eso tiene que ver la sexualidad, distinto a la genitalidad. Genitalidad ahí en la vejez también. A mí no me gusta usar el término vejez, porque realmente el concepto social de lo que es la vejez cambió. Exacto. Entonces, una persona hoy de 70, 75 años, 80, no es una persona vieja. Diríamos, si vos me preguntaras, Graciela, ¿cuál sería el concepto de persona vieja? Aquel que se deja vencer. Aquel que dice, no, yo ya estoy grande, ¿para qué voy a hacer tal cosa? Claro. Ese es el concepto de vejez. Entonces encontramos personas jóvenes que son viejas, que tienen 40 años y dicen, ¿para qué voy a hacer tal? Esa es realmente la vejez. Cuando uno no tiene metas, cuando uno no tiene objetivos, cuando uno se deja derrumbar, cuando uno no pelea por lo que realmente desea y dice, no, a esta altura anotarme en Bellas Artes, en política, en economía, en arquitectura, ya tengo 50 años, ¿para qué? ¿Ya se me pasó el tren? No, esa es realmente la vejez. Todo lo demás somos personas maduras, personas adultas, personas que habitamos la edad que tenemos pero con proyectos. Entonces, si tenemos proyectos y nunca nos dejamos vencer, vamos a ser viejos. Esto que vos decís es lo que a veces uno habla con la gente, ¿no? Y edades que te llaman la atención, 40 años y dicen, no, yo ya estoy viejo para tal cosa. Entonces, ahí está mismo dice, estoy viejo. La vejez es una creencia, es un estado de conciencia la vejez.
Y esto, no sé cómo fuimos, ¿no? De lado a lado. Claro. Esto cómo nosotros fuimos también, o sea, marcando, ¿no? Esto de las estructuras. Seguimos con lo mismo, ¿no? Estructuras que vienen marcando desde hace mucho tiempo, quizás muchas estructuras de hace siglos que venimos pensando de esta manera. Pues una mirada de la psicología diferente nos va a ayudar a cambiar y a entender. Por supuesto, porque la psicología, inclusive el rol del psicólogo está cambiando, de determinar dónde está la patología, dónde está mal, la marcación del error. Esa función del psicólogo está cambiando. El psicólogo se está transformando en un educador y en un acompañante del proceso de aprendizaje del paciente, de la persona, del consultante que viene a consultarnos, en donde los propios procesos individuales del terapeuta también están incluidos. Si yo no trabajo con mi historia, ¿a poco puedo ayudar al paciente o a la persona que viene a consultar o que quiere ser acompañado en este aprender? Entonces hay todo un cambio de dinámica y hay todo un cambio de concepto de lo que es el psicólogo, y tenemos que sacudir ese prejuicio que decíamos, no, yo no voy al psicólogo porque no estoy loca, no estoy loco. Ya eso cambió, esos son conceptos perimidos, son conceptos viejos que lo único que hicieron es llenarnos de miedo, y no podemos tomar esta nueva función del psicólogo como acompañante y educador. Claro, porque además también, y escuchándote, Gabriel, y conociéndote, que hemos hablado muchísimo fuera de la entrevista, esto de poder acompañar al otro, ¿no? Porque estos cambios, como vos decíamos, hablamos, estos cambios que tenemos nosotros, porque nos venimos con estructuras, con conceptos, con cosas que, y cuando hacemos los cambios, a veces nos miran medio como diciendo, pero hiciste este cambio, tomaste esta decisión, tenés que ir al psicólogo, te dicen, porque pasa esto, ¿no? Ese cambio que nosotros hacemos internamente, si necesitamos ayuda, tenemos que ir. Sí, aceptar el aprendizaje, aceptar poder ver la misma cosa con diferentes puntos de vista, porque el psicólogo no te va a decir lo que tenés que hacer, pero sí te puede mostrar diferentes opciones. Ahora, la elección es siempre de la persona, la elección última de lo que se vaya a hacer es del consultante, del paciente, de la persona que quiere venir a aprender. Pero está bueno aceptar, poder ver, considerar diferentes puntos de vista para una misma cosa, ampliar nuestra visión, ampliar la escucha y aceptar la ayuda, ¿no? Aceptar el aprendizaje, en donde el psicólogo está incluido en eso, porque también es bueno, es aconsejable que el propio terapeuta, que el propio psicólogo se analice, se trabaje con su propia historia y trabaje también con sus propias significaciones. Es un proceso de dos. Gabriela, vamos a dejarlo para más adelante, vamos a seguir para el fin de semana que viene, ¿sí? Seguir charlando sobre estos temas, hablamos, bueno, fuimos distintos puntos, pero está bueno también empezar a hacer, marcar otros arquetipos, otra simbología, marcar otras historias, ¿no? Para que la gente también sepa de que uno tiene que ser y descubrir esa esencia y ser uno. Sí, porque la responsabilidad moral del propio aprendizaje solamente la tiene uno. Ya no podemos echar la culpa a otros, porque aquel no quiere, porque aquel piensa, porque aquel no me deja. Es uno el responsable de la propia vida. Y eso lo decía Jung muy clarito, Carl Gustav Jung, ¿no? Todo esto empezó porque estamos hablando de Carl Gustav Jung y de la psicología analítica. Gabriela, además seguís, bueno, con todo lo que es el curso que estás dictando en la UNR, también en la Facultad de Psicología. Sí, ya di la primer clase, estamos preparándonos para la segunda clase que va a ser el 31 de mayo. Todavía hay tiempo para inscribirse. Es un curso de introducción a la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Es un curso avalado por la Universidad Nacional de Rosario, es un curso de extensión universitaria, son 9 clases con certificación de la UNR, están a tiempo de inscribirse, está
dedicado hacia los alumnos avanzados de las carreras de psicología, de bellas artes, de historia, de filosofía, de medicina, de carreras afines que tengan que ver con la salud y con el aprendizaje, pero tengo contadores y tengo abogados también alumnos, así que se pueden acercar porque la psicología analítica realmente es maravillosa y tocó tantos puntos, aún el arte y la filosofía, y por supuesto graduados de todas estas carreras. Para aquellos que no sean ni alumnos adelantados de estas carreras, ni graduados, están los cursos en mi espacio.